Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá en una nueva edición de Boutique de Vientos, con algo que personalmente a mí me moviliza muchísimo. Es recordar viejas épocas, claro, uno ya es de viejas épocas, y pasarle a esta nueva generación cosas que no conocen o que incluso yo tampoco conozco muy bien. Quiero presentarles acá a Roberto Paz, que es hijo de un famoso clarinetista, saxofonista, clarinete bajo, de la época que se llamaba Ismael Luis Paz, pero que todos conocían como el Pibe Paz. Una leyenda verdaderamente, no sé si mucha gente hoy en día se acuerda, los más grandes seguro que sí, y es un honor para mí tenerlo a Roberto y para compartir algunos recuerdos que tenemos, y también Daniel, que es de una generación más nueva, pero que conoce bien toda la labor del papá de Roberto, porque has grabado algunas cosas que el padre dejó escritas. Sí, hace un tiempo Roberto me convocó para rescatar 3, 4 temas que había compuesto el padre y armamos un trío y grabamos esos temas. Yo la verdad que me sorprendí mucho al descubrir al Pibe Paz, porque por un tema generacional quizás. Yo hablaba de clarinetistas argentinos que admiraba y hablaba, obvio, de Marito Cosentino, Paquito Freijido, Hugo Pierre. Sí. Hasta que un día, yo creo que vos, Martín, me hiciste escucha esto, el Pibe Paz, y no podía creer lo que estaba escuchando, realmente. Decía, pero ¿cómo? Mi pregunta inmediata fue, ¿cómo no conocemos más sobre el Pibe Paz? ¿Cómo no conocemos sus grabaciones? Porque una persona que toque como él, con un vibrato perfecto, un sonido exquisito, una afinación impecable, técnica, improvisando, se escucha, circulan algunas grabaciones de temas tradicionales de jazz, donde se escucha claramente su conocimiento de la armonía y su forma de tocar, donde no está navegando por los acordes sin saber de qué se trata. Realmente un músico con una profundidad impresionante. Después, conversando con Martín, me enteré de más cosas sobre él, o incluso con Roberto, cuando tuve la suerte de conocerlo. Así que yo creo que lo que nos une hoy es un poco rescatar la figura del Pibe Paz y poder difundir un poco lo que él hizo. Así que Roberto, justamente eso es lo que queremos que nos cuentes, y Martín ha compartido experiencias con él en la Orquesta Filarmónica. Sí, así porque que yo con el Pibe Paz diría que éramos amigos. Yo lo conocí, me llevaba muchos años, porque yo era joven, tendría 30 años y ella tenía 60, pero esos años de los que él tenía 60 hasta que falleció, yo estuve muy cerca de él y bueno, puedo contar muchas cosas que él incluso no sabe. Él se ha acercado a nosotros para buscar a su papá, porque esa es la parte más emotiva de todo este asunto. Sí, que era un genio del clarinete, del saxo y del clarinete bajo, de la música en general, y que no es reconocido, no es que no sea reconocido, no nos acordamos. claro. Por ahí con esto, bueno, Ojalá, un pequeño ojalá. recuerdo, sí, porque vale la pena que nos acordemos de... Roberto, ¿era en qué orquesta estaba? ¿Con quién tocaba? Sí, Pianista, ¿no es cierto? ¿Podés contar un poco de eso? Bueno, datos muy precisos no tengo. De chico no me acuerdo mucho esos datos, pero por cosas que seguí averiguando yo ahora desde que comencé a hacer hace unos años todos estos videos que empecé a editar de recuerdo y homenaje a mi padre. Justamente me entré a mover mucho por todo Buenos Aires buscando información y tuve la suerte de encontrar fotografías, publicaciones. Logré entrar en contacto, sin ir más lejos, cuando entré en contacto con vos, rescatando esa grabación que tenían en cinta magnética, que habían improvisado de tocarla en forma no profesional, pero que salió bastante bien. Y bueno, y logré información tuya de ese lado. Después este periodista que se encarga de jazz, que se especializó también, escribió 3 libros. Él me facilitó mucho información también de las revistas Síncopa y Ritmo de esa época, y que se remonta a los pioneros de jazz de los años 30. Y apareció mucha información de mi padre, con qué orquestas tocó. Bueno, por supuesto en aquellos años, cuando era adolescente ya tocó con Don Dean, cuando vino acá a la Argentina. Después, unos años después, ingresó a la orquesta de Harold Mickey. Con Harold Mickey fue una carrera impresionante, porque estuvieron después 31 años juntos tocando hasta que Harold Mickey se jubiló y cerró la orquesta.
ya ahí hubo un lazo de amistad entre ellos que fue más allá que la música. Pero para ubicarnos un poco en cuanto a años, ¿qué cuanto estamos años, hablando? ¿De los 30? En 30, años, 35, 37. Por ejemplo, citando a Harold Mickey. Harold Mickey vino a la Argentina en el año 1933. Y aquí empezó con su orquesta de jazz con casi todos músicos norteamericanos. 3 años después, en el 36, mi padre se incorporó a la orquesta de él y otros músicos argentinos también. Y así fue hasta el año 67, 31 años consecutivos tocando, pasando por distintas épocas. Pero una cosa que nos estás mencionando, que paralelo a todo esto, Sí. tu padre también era un clarinetista clásico, porque estuvo en la Orquesta Filarmónica muchos años como clarinete bajo. Sí, sí, no hacía eso. Estuvo en San Juan, en la Orquesta Filarmónica de San Juan, y hizo una carrera bastante importante como clarinetista sinfónico. Estuvo en la Sinfónica Nacional también, que es donde yo lo conocía a tu papá. Y estuvo en la banda municipal también. A propósito, te quiero contar esta anécdota que no te la conté todavía. Eso me interesa. Que se conocía y se comentaba cuando yo era joven, que había un tal Pibe Paz. Bueno, los concursos, ¿cómo se hacían en la banda municipal? Les hacían tocar a todos, bueno, más o menos lo que querían. Y después venía una lectura a primera vista. Y entonces hacían una lectura que las escribía el director de ese momento, que era Luis María Castro, que era el director de la banda. Y el tipo agarraba y escribía algo que nadie conocía, para que la gente lo vaya a leer a primera vista. Y pasaban por alfabéticamente, el ave. Entonces tu viejo parece que estaba ahí escuchando cada uno que pasaba. Y bueno, como era la P, ya estaba casi al final, y cuando le tocó el turno de tocar la cosa a primera vista, tiró la partitura y dice, no, se la había aprendido de memoria, de oído. Eso muestra mucho el talento, ¿no? Cualquiera puede hacer eso, porque no era una cosa sencilla. El tipo escribía para la época cosas ya bastante complicadas. Bueno, esa era la anécdota que quería. Y son cosas características de esa época de golpe. No era por ser fanfarrón, pero a veces veía las posibilidades que las manejaba con facilidad, entonces le gustaba dar ese toque como cómico o de espectacularidad, así que no me extraña nada. Sí, yo recuerdo una de las cosas que grabamos, ¿cómo se llamaba? Fantasías de Clarinete. Fantasías de Clarinete. Quizá lo podemos postear debajo de la publicación del video, porque es muy interesante para estudiantes de clarinete, tiene sus dificultades, un tempo muy rápido. Y vos me contabas que lo escuchabas practicar esto. En casa, ese tema, por ejemplo, no. El único que recuerdo que lo escuché de chico cuando él lo tocó por Radio El Mundo fue el Postro Bésame, que vos también lo tocaste ese día que grabamos. Ese lo conocía ya. Ahora, Fantasía del Clarinete no lo había escuchado nunca, es la primera vez que lo escuché gracias a tu ejecución. Y bueno, y aparte me diste un poco ya un veredicto bien de músico que yo no lo llego a ver. El trabajo que Para mí, mi consulta es esta, me gustaría ser mi inquietud. Siendo un músico tan creativo, haciendo tantas cosas, ¿cómo era? Digo, para tocar en una orquesta hace falta ser muy disciplinado. ¿Cómo era como compañero de orquesta? No, era perfecto. Lo que él tenía que tocar lo hacía muy bien. Pero sí estaba escuchando, como tiene un oído tan bueno, escuchaba lo que hacía el triángulo, el contrafagot, el primer violín. Entonces, cualquiera que sea el más mínimo error, el tipo ya me decía, mira, se está tocando tal nota equivocada. Estaba fuera de lo común, digamos. Y bueno, yo me acuerdo mucho de él en ese sentido. Además, no era un fanfarrón. No. Era un tipo modesto, que nunca hacía alarde de toda la facilidad que tenía. Eso lo citaba. Y después sí, en cuanto a técnica, dominaba el staccato doble, la respiración circular, todas las cosas que... Ya en esa época, estamos hablando de... Él era y me estaba mostrando Roberto hace un rato una lámina del año 30 y pico, que tu papá se sacó una foto, una radiografía, en la cual se veía la embocadura. Así que ya en esa época hacía cosas Que eso yo lo vi, pero muchos años después. Se ve ahora cómo se coloca la lengua. El tipo se ve que estaba con una inquietud, una cosa, pero siempre tranquilo. Eso me llamaba la atención. Tu papá nunca alardeó, ni basurió a nadie. No. ¿Y vos tenés idea con quién estudió él? ¿De dónde? ¿Cómo aprendió a tocar también? Su primer maestro fue mi abuelo, el padre. Ah, mira. La historia empieza ahí, eso lo recuerdo porque lo contaba, yo lo escuché de chico, se los resumo más o menos como es la historia. Sí, sí. Fueron 9 hermanos, todos varones y una mujer, mi tía María. Mi abuelo, Manuel Paz, que yo no lo conocí en vida, falleció cuando mi padre tenía 8 años. Era director de escuelas de la provincia de Buenos Aires y aparte era músico y tenía un conservatorio llamado Williams. Nunca recuerdo por qué se llamaba Williams. El hecho es que en esa época
Estamos hablando de 1910, nació mi padre. En esa época era la época de que los virus, las pestes, y no había vacunas, no existía nada. Y justamente mi abuelo, ¿verdad?, en el ambiente de colegios y de alumnos, y los contagios de acá para allá, y el que no tenía defensas, chao, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? A los hijos no los mandó a la escuela, él les daba clase. Los primeros grados, que eran muy chiquitos, él les daba clase. Y mi papá siempre comentaba eso. Dice, ¿cómo empezaba cuando le tocó a él también? Dice, empezaba en un pizarrón que tenía, les decía, este es el número 1, esta es la letra A y esta es la nota Do. Bueno, consecuencia, no se salvó ninguno, todos músicos resultaron, todos mis tíos músicos, bueno, o sea, muy piola cómo lo fue. Aparte tenía como consecuencia del conservatorio todos los instrumentos, tenía una variedad de instrumentos impresionantes. Me hubiera gustado mucho conocer a mi abuelo, pero bueno. Es increíble todas las cosas que ocurrían en Argentina en aquellas épocas. En aquellos años. Que en la época que esto parecía que iba a ser un país como Estados Unidos o como cualquier país europeo. Y entonces, bueno, como decía mi papá, y lo dice en un artículo después ahí en la publicación del diario La Opinión, dice, logró armar toda la orquesta familiar. Y a medida que iba creciendo, y mi padre, bueno, a los 2 o 3 años tocaba un tambor y nomás se sacudía. Y después mi abuelo, muy piolamente, a medida que iban creciendo, entonces a cada uno le hizo lo mismo. ¿Cuál es el sonido que más te gusta de todos estos instrumentos? Empezaba por ahí la historia. Y mi viejo de chiquito dijo, ese, cuando escuchaba la grabación, y era clarinete. Y entonces lo mostró, dice, bueno, este es el instrumento. Y mi viejo lo comenta, dice, cuando lo vio, dice, qué feo que es, claro, negro, chiquitito, flaco. Pero bueno, terminó gustándole el sonido, así empezó, y debutó a los 8 años en una orquesta. A mí me llama la atención, hay un par de fotos que estuvimos viendo. Hay una foto que está con el saxo soprano, alto, tenor, sí, barítono, bajo. Sí. Y toca clarinete y clarinete bajo tocaba. Sí, toda la familia se puede decir. Yo digo toda la familia, no sé, debe ser mucho más grande tal vez, pero yo lo veía que manejaba esta foto. A ver si la podemos mostrar. Que es una publicación de la revista Síncopa y Ritmo de aquellos años. Mi viejo en esa época tenía unos 20 y pico de años, no tengo la fecha exacta de eso, pero... Y ahí está, esa fue... En esta foto, a ver, creo que acá no está el clarinete bajo, por ejemplo, pero bueno, no, sí, sabemos que lo tocaba. Están acá los clarinetes. Sí. Y el otro por acá, no sé. Sí, está cubierto. Vamos a mostrar una foto del Y esta fue una foto cuando ingresó en la orquesta de René Cóspito, que fue con toda la familia, dice. Yo nunca lo vi tocar esos saxos grandes. A mí lo que me llama la atención es que estamos, como digo, estamos hablando de esa grabación, por ejemplo, de After You Come, que es creo que del año 37, 38. 1936 fue esa grabación. 36. Y los músicos fueron 4. El pianista era él, Héctor Laniafieta, el guitarrista era Abraham Slevinsky, el baterista era Mario Payés y el clarinete y saxo era él. A mí me llama la atención que incluso bajo los estándares de hoy en día, digo, a nivel sonido, todo lo que mencionaba antes, sorprende, ¿no? Que en esa época, porque muchas veces escuchamos grabaciones antiguas y dejamos pasar algunas cosas porque decimos, bueno, era otra época, otro tipo de equipamiento, digo, incluso escuchando con los oídos de hoy, donde uno escuchó grabaciones con otra tecnología, el Pibe Paz tocaba realmente la postura impecable, todo. Y eran las épocas que estaba en auge Benny Goodman y Artilló. Y digamos, no encuentro una enorme diferencia en cuanto a perfección técnica. Los tres eran perfectos, oído perfecto, ritmo y afinación, todo. Y el Pibe Paz estaba en Argentina, a miles de kilómetros donde estaba pasando todas estas cosas. Ahí tengo un valor increíble. Tengo una anécdota familiar de que en esa época amigos de él a veces decían, el Pibe Paz es el Benny Goodman argentino. Y a mi viejo encima le daba bronca. No, el Benny Goodman es el Paz norteamericano. O sea, esa era una anécdota. O sea, encima le picaba, no, que digan al revés. Así que bueno, eso. Quizás podemos escuchar algún fragmento de la grabación del Pibe Paz, así seguimos conversando sobre eso. Lo que es sorprendente es que él toca clarinete en la introducción del tema y después hay un pequeño riff de batería. Hay un break de batería. Y agarra el saxo alto y es maravilloso como en palma. Escuchemos, porque más de uno se va a sorprender el que no lo conozca. Es para disfrutar esa grabación. Lo pueden también subir en YouTube, que está grabación.
saxo que suena moderno, en la escala hexatónica, ¿no es cierto? Escala por tonos enteros. Seguramente muchos de los oyentes que van a seguir este video, que van a verlo, estilísticamente lo pueden quizás encuadrar un poco mejor que yo, ¿no? Pero a mí me recuerda, obvio, con el clarinete, mucha influencia de Goodman, pero quizás un pre-Goodman, ¿no? O no el Goodman estrictamente de swing que todos conocemos. Yo escucho un poco de Frankie Trumbauer, quizás, un poco del lenguaje, quizás ese de los 20, como decíamos, de los 30, pero asombroso, realmente una técnica muy depurada, sorprende, realmente sorprende. Martín, ¿te acordás qué instrumentos usabas? No, me acuerdo los que usaba, ojo, esta grabación es del 36, yo soy del 40, así que no había nacido, todavía. Y lo conocí al pibe Paz, yo te voy a decir cuándo, exactamente el año 68-69, porque ahí en esa época compartimos un trabajo en la Sinfónica Nacional. Yo recién entraba y él estaba por irse. Sí, él tenía un clarinete Selmer completo, como suena bien, con una boquilla de cristal. No sé si habrá sido el que se usó en esta grabación, aunque supongo que sí. Después, con el tiempo, él se fue modernizando y sí, empezó a tocar con la boquilla Mandole 5 Rebé y creo que hasta Candil. Pero su época de oro fue evidentemente esos años que estamos escuchando ahora y no lo que, como nos pasa a todos nosotros, ¿no? Bueno, y los saxos son Selmer por las sí, fotos, por evidentemente. Sí. De eso me acuerdo patente. El balance saxo, ¿no? Sí. Posiblemente. Eran instrumentos buenos, el tipo no tocaba cualquier cosa. Aparte de cómo se veía. Ojalá que esta conversación sirva incluso para rescatar material que alguna gente puede tener yo estoy seguro que por Buenos Aires hay mucho más cosas. Porque seguro ha sido muy conocido en esa época. A mí me da la impresión que el pibe pasa un poco, puede llegar a ocurrir como pasó con el guitarrista Oscar Alemán, Sí. que también fue muy bueno y ahora se lo está reconociendo a todo nivel porque se han encontrado grabaciones viejas y demás. Y el pibe Paz es un caso en cierto sentido similar, me parece a mí. Sí. Yo por el recuerdo de la historia familiar sé que hay algo de eso. Dado la carrera que él hizo, claro, yo siendo el hijo parece que uno lo exagera, pero como les digo siempre a todo el mundo, si yo no hubiera sido el hijo estaría diciendo exactamente lo mismo, con una fuente de información que fue la de ser justamente el hijo y conocerlo, ¿no? Roberto, nos contabas fuera de cámara que tu papá apareció en una película de hace muchos años. ¿Nos podés contar un poco sobre esa película y cómo aparece? Sí, la película fue la película argentina Gente Bien, del año 1939. En esa película se inicia la película mostrando un salón donde está gente bailando, en una de estas casas grandes de la época, y está la orquesta en vivo tocando, y la orquesta era la orquesta de Harold Mikri. Mi padre ya en esa época tocaba en la orquesta de Harold Mikri directamente, y entonces en las distintas escenas de la película donde se ve la gente bailando y pasa la cámara mostrando la orquesta, ahí se lo llega a ver a mi padre sentado cerca del piano, tocando su clarinete y en algunos otros toques tocando el saxo también. ¿Esa película estará en algún lugar, en YouTube, en algún lado? ¿Se podrá ver esa escena? En YouTube está toda la película entera. Lo único que la calidad nunca fue buena. Yo conseguí varias copias de esa, inclusive en el Museo del Cine, y nunca fue sacada de un video también en VH, magnético, y no se ha hecho una restauración buena, pero bueno. Bueno, al menos poder conocer, poder verlo tocar. Se llega a ver, sí. Y se ve, se escucha bien la música. Y yo he conseguido fotos de esa película y bueno, he hecho videos también de eso, ¿no? Así que ahí se puede llegar a conseguir esa información. Bueno, quizás debajo del video podemos postear algunas fotos, sí. Como decía, la partitura. Yo les voy a acercar una partitura de la que te mandé. Claro, así la gente conoce, es la idea de este video. Claro, este video es acordarnos un poco no solamente del papá de él, sino de un personaje muy importante que mucha gente no lo conoce, casi nadie. Entonces, si podemos hacer un esfuercito para que este hombre viva un poco en el recuerdo y... Sí, invitamos a los que vean este video, si tienen anécdotas, historias, bienvenidas. Es uno de los héroes desaparecidos. Yo creo que sí. Y era la época que Gardel tocaba con los guitarristas esos famosos, de Peria, no me acuerdo ni cómo se llaman, pero eran muy buenos. Esa era la época del pibe Paz, y estaba a ese nivel, a esa altura. Es común. No, y de los otros nos acordamos, de nos hemos olvidado.
Seguro. Si esto mínimamente nos retrotrae o nos hace acordar, creo que esta charla ha valido la pena. Así que bueno, muchas gracias, Eso, Roberto. sí. Yo, la verdad que... Yo les agradezco mucho la invitación, realmente. Yo hace unos años que empecé a hacer este homenaje al recuerdo de mi padre y sigo consiguiendo material. Y les agradezco mucho esto también porque realmente, No. aparte valoro mucho porque sé que vos tocaste con él también y fuiste No, compañero y pero amigo. gracias nuestra a este recuerdo. Sí, Porque son las gracias mutuas entre todos. Muchas gracias.